Buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva edición del Congreso IDEA. En esta ocasión vamos a tener la ponencia de Ayla, que va a hablarnos específicamente del tema, perdón, un segundito, se me colgó la pantalla aquí. Ayla nos va a hablar acerca de María, ay, perdón, un segundito, aquí sí, los trazos de María Blancar y su relación comercial. Vamos a darle el tiempo a Ayla para que inicie su charla. Le especifico que después de que iniciemos tiene 20 minutos para el proceso de disertación, luego de la cual escucharemos las preguntas de la sala. Suerte, estamos todos atentos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Voy a compartir primero pantalla y ahí está. Bueno, pues mi comunicación titulada Trazos de María Blanchard, su relación comercial, trata de exponer un poquito a esta pintora. María fue una pintora excepcional en todos los estilos que practicó, principalmente el movimiento cubista, al que estuvo adepta, aunque su reconocimiento nunca ha sido verdadero. Su diversidad funcional la alejó siempre de aquello que se consideraba normal dentro de la sociedad, pero es algo que no la frenó y consiguió a la hora de seguir pintando. Tampoco se amedrentó ante aquellos que renegaron de su genialidad por el simple hecho de ser mujer. Se trata de una artista que ha sido muy maltratada por la sociedad y sobre todo por la crítica. En la actualidad, la pintora cántabra no cuenta con el reconocimiento que merece. Por tanto, es importante pararnos a analizarla desde una perspectiva histórico-artística, puesto que casi siempre se ha visto su perspectiva desde la parte de su vida. Para la realización de la siguiente comunicación, bueno, pues ha sido la consulta de las fuentes. ¿Vale? Investigando acerca de publicaciones centradas en la pintora para posteriormente hacer hincapié en su relación comercial, en aquellas que están vinculadas al mercado del arte. La bibliografía acerca de la pintora es muy escasa, sobre todo al principio es bastante miserabilista y en lo referente a su posición del mercado del arte, dentro del mercado del arte es casi inexistente. Una vez aunadas dichas publicaciones, se ha procedido a la lectura y revisión crítica de las mismas, comparando las diversas fuentes para así realizar una reflexión final de la que emana la siguiente comunicación. Primero vamos a situarnos en quién fue María Blanchard. María Eustaquia Adriana Gutiérrez Cueto Blanchard nace en Santander en 1881. Mismo año es de la quinta de Pablo Picasso. También es más conocida como María Blanchard. La pintora desde su nacimiento sufre una cifoscoliosis congénita causada por una alteración cromosómica, algo que la marcó durante toda su vida, tanto personal como profesional. En el ámbito artístico, desde que es muy pequeña, empieza a despuntar en lo que sería el dibujo y la pintura, y su padre decide en 1902 mandarla a estudiar a Madrid, donde se forma con artistas como fueron Manuel Benedito, Fernando Álvarez de Sotomayor y Emilio Sala Francés. Tras ganar una medalla nacional de Bellas Artes, en 1909 se le concede una beca de la Diputación de Santander, con la que viaja a París, donde su primer profesor será Anglada Camarasa, pasando a formarse posteriormente con el holandés Kins van Dongen. Un hecho importante, puesto que es en este momento cuando María tiene sus primeros contactos con el cubismo y con el fauvismo, también cuando conoce a Picasso y a Gris. Y es en este momento cuando ella rompe con el academicismo que había asumido su pintura en su etapa madrileña. En 1914, con el estallido ya de la Primera Guerra Mundial, regresa a España y en este momento convive con dos de sus grandes colegas, como son el famosísimo Diego Rivera y Lipchitz. Y debido a las pretensiones familiares por parte de su madre y sus hermanas, oposita y consigue una cátedra de dibujo en la Universidad de Salamanca, cátedra a la que renuncia a los 2 años debido a las constantes burlas por parte del alumnado, por esa cifoscoliosis congénita que hacía que tuviese muchos escritos, se comenta que tiene un aspecto como de bruja, como de hada. Entonces, en 1916, vuelve definitivamente a París. Y es en este momento cuando empiezan sus relaciones comerciales con los marchantes.
es su etapa pictórica más fructífera. Está principalmente protagonizada por el cubismo, aunque en sus últimos años de vida retorna a la figuración. María Blanchard dentro del mercado del arte, pues bueno, para abordar este tema debemos de tener presente que las fuentes son muy escasas, que las obras de María siempre han sido relegadas, no por falta de talento, sino por su condición de mujer y por su diversidad funcional. Comentaba al principio que la mayoría de las primeras bibliografías acerca de su vida eran muy miserabilistas. No es hasta Campoy o hasta 1980, cuando una paisana suya, también de Santander, María José Salazar, decide realizar una tesis sobre la pintura de María cuando vuelve a tomar relevancia. Y en 2012, celebrando el 80 aniversario de su muerte, se realiza una exposición con el fin de reivindicar su papel dentro de lo que sería el arte contemporáneo y sobre todo de la Escuela de París, porque fue muy importante. Destacar también entre estas obras, que siguen reivindicando su figura, las realizadas por Carmen Bernárdez Sanchís. Para poder hablar de las relaciones comerciales de María, debemos referirnos siempre a las fuentes epistolares, puesto que son las únicas de las que tenemos constancia, las cuales nos permiten establecer esa relación, cuál era su situación dentro del mercado del arte y aportar datos acerca de sus obras, así como sus intereses personales, inquietudes artísticas y necesidades económicas, algo muy interesante. Dentro de las mismas, destacará su correspondencia con el que creemos que es su primer marchante y si no el primero del que tenemos constancia, Léon Rosenberg, y con el grupo belga Sus-de-Man. Para situarnos, en el París de 1914 destacaba la figura de Cambay, que mantenía relaciones comerciales con todos los cubistas, pero el marchante decide irse de vacaciones a su país, Alemania, coincidiendo con el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Que Kammweiler es considerado persona non grata dentro de Francia, debido a su nacionalidad. No puede regresar ni a su hogar, ni a su galería, ni continuar con sus relaciones comerciales, siendo esto fatal para el mercado del arte francés. ¿Vale? Esto abre una brecha que debe ser ocupada cuanto antes. La situación del momento en cuanto al ámbito artístico ya estaba peligrando. Muchos artistas marcharon al frente, otros tantos se refugiaron en la península ibérica y tan solo quedaban un puñado de artistas en París que no tenían marchante. Coincide esto cuando en 1915 aparece Léon Rosenberg, hijo de un coleccionista que cuando fallece lega su fortuna y una pequeña galería a sus dos hijos. Paul, quien se decanta por obras de carácter impresionista, al igual que su padre, y luego estaría Léonce, que le gustan mucho más las producciones cubistas, se siente mucho más atraído por ellas. Es entonces cuando aparecen en escena Picasso y Gris, quienes le instan a que ocupe ese puesto, a que ocupe el puesto de Kammweiler, fundando entonces la galería Le Fort Moderne, donde empiezan a exponer a aquellos artistas que tienen contrato con él. Y en lo que se refiere al tema que nos atañe, no contamos con un contrato formal como tal con María, puesto que no hay constancia del mismo, pero podemos establecer que su relación comercial comienza en torno a 1916, porque es de cuando tenemos la primera carta que se conserva en la Fundación del Marchante y también cuando sabemos que María ha vuelto a París. Dentro de esta correspondencia podemos dilucidar que las dotes comerciales de María Blanchard son deplorables, pero durante su carrera siempre ha contado con el apoyo de los colegas, que intercedieron y le aconsejaron acerca de sus contratos con los marchantes para así mejorar un poquito sus condiciones, ya que su situación económica siempre fue muy precaria. Entre algunos de esos colegas destacan las figuras de Juan Gris, André Lotte o incluso Pablo Picasso. De estos acuerdos con el marchante se conservan una docena, la mayoría son cartas, bueno, la mayoría, casi todas, son escritas por la cántabra, y en ella se deja entrever pues un respeto mutuo, un afecto tras años de relación comercial, y apreciamos siempre un tono preocupado por parte del artista, con excusas debido a su lento trabajo y a su escasa creación por el ritmo pausado. Un ejemplo es un extracto de una de esas misivas, como el que tenemos en pantalla. Le agradezco infinitamente por todo. Estoy verdaderamente avergonzada por decirle que todavía no he terminado su cuadro. El frío y la falta de carbón son los principales causantes. Mi estudio es tan grande y tan frío que no han hecho falta que llegaran los grandes fríos para que helara. De todas formas, trabajo, pero lentamente.
En la correspondencia siempre percibimos que Blanchard se muestra insegura en ocasiones con respecto a su pintura, se disculpa constantemente en lo referente a las entregas, pidiendo en repetidas ocasiones prórrogas para concluirlas. También se muestra enormemente agradecida por la oportunidad que le brinda este marchante y el interés de él en su pintura, como podemos ver aquí. Las medidas de mis cuadros que habéis tenido la amabilidad de coger son las siguientes: 2 del número 20 y 1 del número 15. Estoy siempre muy contenta de que mis trabajos les gusten. Yo también estoy satisfecha de mis últimos cuadros. Permítame que le agradezca mucho haber pensado en una exposición mía. Y encontramos estas mismas características en otra misiva datada del 7 de julio de 1917. Ya ve usted cómo soy enteramente una novata en mi carrera y estoy muy contenta de poner mis intereses en sus manos, ya que conozco su sincero entusiasmo por el arte y estoy muy contenta de no tener más que trabajar. El resultado de mi trabajo y usted harán lo demás. Se trata de la época más fructífera de la pintura de la Cántabra, logrando el reconocimiento por parte de los entendidos de arte del momento, pero la relación comercial con Leons no es eterna y llega a término el 24 de febrero de 1920, algo que sabemos gracias a la única carta que se conserva escrita por el marchante. Querida señorita, hace cerca ya de 3 años que le compro fielmente sus obras y reconozco gustosamente toda la lealtad para con Le Fort Moderne, en el que usted bien ha querido dar muestra de sus aptitudes durante todo este tiempo. Pero, como usted comprenderá muy bien, me es imposible continuar comprándole eternamente toda su producción. En esta vida todos los acuerdos están forzosamente limitados en cuanto a duración. Continuaré comprándole toda su producción, como es el caso en este momento, hasta el 15 de julio próximo, con el fin de darle tiempo para que pueda hacer los arreglos que le sean útiles. No crea usted que me ha dejado de gustar su arte. Es un momento duro para María, porque tras este ultimátum se encuentra sola y dada su precaria situación económica, que es constante a lo largo de toda su etapa, como la mayoría de los artistas, debe buscar un nuevo marchante. Es verdad que León se da unos meses, esta carta está enviada el 20 de febrero, le da hasta el 15 de julio, se nota que se guardan ese aprecio mutuo que se veían en las otras cartas, y es en este momento como paradójicamente el hermano de León, Paul, aquel que comentábamos que le gustaba más las pinturas impresionistas, se interesa por la producción de la artista cántabra y compra alguna de sus composiciones, pero sin llegar a un contrato exclusivo. De las siguientes transacciones comerciales de la cántabra hay aún menos información. Gloria Crespo, en su artículo Contra el olvido de María Blanchard, nos revela una carta a través de la cual podemos saber que gracias a la intervención de André Lot, la pintora consigue llegar a un acuerdo con el doctor Girardin en 1920. Esta carta de Lot dice así: llamé a Girardin para avisarle de que era el momento de descubrir esta maravilla. María no cabe en sí de gozo. Habría que conseguir sacar unos 1000 francos al mes para ella. Girardin ha ofrecido a María un trato que la pone entre la espada y la pared. He pasado toda la mañana rehaciendo una carta que ella le dirige pidiendo una mejora de condiciones. Mira que es tonta en materia de negocio. Este contrato con el doctor Girardin finaliza en 1926. Entre tanto, debemos destacar la labor de su colega como impulsor de la obra de Blanchard, puesto que siempre hizo intermediario y le presentó a personas influyentes dentro del mercado del arte. Y también la ayudó, como vemos en este caso, a redactar acuerdos más ventajosos y más beneficiosos para ella. Entre medias, en 1923, también es Slot el que le presenta a Sous Dodemain, una agrupación de marchantes belgas con los que ella entabló no es una relación comercial, sino también una profunda amistad. Este grupo consiguió aportar a la pintora un alivio económico y le organizó diversas exposiciones. De esta relación también se conservan unas 8 cartas donde apreciamos a una María menos almibarada y que ya tiene ciertas nociones de negocio. El viernes de esta semana partirán los cuadros 5, que están casi secos. Tenga cuidado en no tocarlos demasiado, sobre todo la Femme au perroquet. Hay en el cuadro partes aún frescas. Atención al polvo. No sé bien si guardará estos cuadros para la exposición o los venderá enseguida. Es bastante complicado para mí, pues si los vendes enseguida no los tendré para la exposición. Sobre todo algunos cuadros de la importancia de la toilette. Es la razón por la que he rechazado venderlo aquí por un precio elevado, 3000 francos. Girardin lo quería, pero prefiero venderlo en la exposición de Bruselas.
mejor mercado para darme a conocer. Estas letras, también se advierte en ellas una pintora pues mucho más madura, que ha evolucionado, que comienza a comprender cómo funciona el mercado del arte y que intenta sacar el mayor beneficio a sus acuerdos en cuanto a sus pinturas. Y es también en estas misivas donde encontramos más datos acerca de sus obras, que nos permiten saber en qué estaba trabajando, algunas de sus inspiraciones, motivaciones e incluso sus inquietudes artísticas. Pero es a raíz de la muerte de su colega Juan Gris cuando la relación con los belgas se vuelve cada vez más dependiente. Gracias a la correspondencia con los integrantes de este grupo, se sabe que contó con otro representante en esta época, de cuya relación comercial sabemos muy poco. Eh, Únicamente este extracto de carta. Berger es amable porque tiene necesidad de mí. Las pequeñas galerías no pueden tener mis cuadros si él los tiene, lo que ya es algo. Han anunciado enseguida mi nombre en su galería, pero no me hago ilusiones. Será suficiente que la venta de mis cuadros no funcione para que sea insolente. Pero cuidado, nadie sabe que tiene un contrato conmigo. Tiene únicamente algunos cuadros. Creo que piensa prepararme una exposición en el Museo de Zúrich. Me gustaría tanto tener el libro lo antes posible. Es necesario preparar el terreno con antelación. En cuanto a lo comercial, María nunca pierde el contacto con los belgas, aunque la última carta que conservamos dirigida a ellos data de 1930, es decir, 2 años antes de la muerte de la artista. Bueno, en términos generales, las relaciones de la cántabra con sus marchantes siempre han sido un tanto peculiares y no se han investigado aún en profundidad, ya que las únicas fuentes de información con las que contamos, que se conservan en la actualidad, son una veintena de cartas. En primer lugar, la pintora cántabra establece lazos de amistad muy estrechos con todos sus marchantes a raíz de su relación laboral, algo que probablemente esté vinculado a la necesidad de seguir trabajando, debido siempre a su apurada economía. A su vez, como podemos discernir, esto se debe a su nula habilidad para los negocios y a su condición de mujer de la que algunos aprovecharon. De hecho, la falsificación de la firma de Gris en algunas pinturas de cubistas de María es un buen ejemplo de esa mala fe. María aprendió a desenvolverse en materia de negocios, evoluciona, igual que pinta, lentamente, pero aprende. En casi toda su carrera se vio aconsejada y arropada por colegas que le ayudaron a redactar unos acuerdos más ventajosos y que la pusieron en contacto, que al final era lo más importante. No obstante, con el paso del tiempo sí que se aprecia esa evolución en todas las cartas, donde se desenvuelve más vívidamente, consigue acuerdos más beneficiosos y unas oportunidades mucho más lucrativas. Finalmente, la presencia en el mercado del arte de Blanchard siempre ha sido un tanto ambigua, puesto que de sus relaciones comerciales solo tenemos noticias desde su correspondencia y en estas cartas principalmente se plasma su inseguridad con respecto a su obra y su dificultad para los negocios, pero sí que es verdad que finalmente va aprendiendo a defenderse solo. Bueno, para finalizar, me gustaría agradecer la atención y la oportunidad de poder participar y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Ayla. Me pareció a mí más que interesante la presentación. De hecho, me quedé con muchas preguntas que voy a ir adelantando. Mientras yo hago la primera pregunta, si es que hay alguien dentro de la sala que tiene preguntas, por favor puede levantar la mano para darle el paso, o también en el caso de que lo quieran, pueden hacer a través del chat de la reunión, donde gustosos vamos a leer la pregunta, ¿sí? A mí, inicialmente, lo que me gustaría consultarle a Ayla es si este proceso que me parece que fue notorio, esta serie de malos negocios, podríamos decir, o procesos comerciales en donde ella fue evolucionando, se vieron marcados también paralelamente en su presentación pictórica, si es que fueron reflejados a través de sus obras, si es que estos procesos donde ella tenía, por ejemplo, alguna crisis, se veía reflejada en alguna obra en particular, o fueron momentos permanentes donde su obra fue remarcando, o tal vez si es que hubo una independencia entre lo que ella pintaba y lo que en su momento fue su situación, podríamos decir otra vez, económico, de malos negocios. Esa es la pregunta que le tengo a él.
En ese aspecto yo no he encontrado ninguna relación. María, la verdad que es una pintora muy, muy pura en ese aspecto. Siempre ha sido fiel a sus ideales, ha pintado lo que le ha apetecido, ha experimentado, por ejemplo, lo que comentaba de las firmas de Gris, muchas veces, es porque muchas veces Gris, Litsis y ella se reunían en una casa de campo y se dedicaban a investigar, a dar una vuelta al cubismo sintético, a retornar de la abstracción a la figuración. No seguía modas, no le importaba el proceso que estuviese pasando, siempre fue fiel a su pintura también. Igual por eso nunca consiguió acuerdos más lucrativos. De hecho, la siguiente pregunta que le iba a hacer era justamente esta, ¿no es cierto? Porque usted habló que en un inicio ella tuvo una cierta escuela, ¿no es cierto? Inclusive que ganó una beca y todo el tema este de que ella fue una persona que se podría decir tenía un estudio sobre arte, ¿no es cierto? Pero ella interiormente se muestra a sí misma como una eterna aprendiz que está evolucionando, que está en un proceso de aprendizaje y justamente sus relaciones con otros artistas así lo demuestran, ¿no es cierto? Entonces ahí yo me quedo con la pregunta y no sé si es que sea retórica, porque no sé si es que ella nos la puede contestar y ese sería el tema, ¿no es cierto? Pero claro, ¿es acaso el arte un aprendizaje continuo donde la persona que tal vez ya tiene cierta escuela sigue un proceso de aprendizaje, de evolución constante? Sería la pregunta que me hice mientras usted estaba exponiendo. Yo, como una opinión personal, entiendo que un gran artista siempre está en proceso de aprendizaje, está en proceso de experimentación, nunca se quedan con lo primero que hacen. Parte de un academicismo y acaban con un cubismo brutal. Sí que es verdad que el cubismo de María es muy plástico, que pasa de la abstracción a la figuración, pero yo entiendo que sí, que está en constante formación, que los artistas en lo general siempre están en constante formación. Bueno, ahí la estoy viendo. Si es que tenemos, no tenemos ninguna consulta, no tenemos tampoco manos levantadas. Así es que de mi parte, primero, Ayla, le agradezco. Para mí fue muy enriquecedora la ponencia y siento que he aprendido muchísimo con esta ponencia. Gracias por participar en esta quinta edición del Congreso IDEA y muchas gracias por el aprendizaje que tuvimos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.